Vamos a empezar la mesa redonda de esta tarde y, bueno, además de los ponentes esta mañana que ya conocéis, pues tenemos aquí con nosotros a Carlos Martínez Gorriarán. Carlos es profesor de filosofía, de estética concretamente, del País Vasco, escritor, ensayista, bloguero y muchas cosas que no digo de momento. Y va a iniciar la mesa redonda con su ponencia. Cuando quieras. Yo, como soy muy obediente, me han asegurado de aclarar por los dos, o sea, aclararé a los dos. Bueno, pues, en fin, lo primero, muchas gracias, por supuesto, a Teresa por invitarme a un curso sobre temas, en fin, muy interesantes como este, ¿no? Y respecto al tema del abandono de la religión, bien, yo lo que voy a hacer es una breve, espero que no sea muy larga, porque creo que será más interesante luego que haya un coloquio y que discutamos, pues una breve reflexión sobre qué es lo que significa desde una perspectiva más social y política y... Solo una cosa, sí. Habla un poquito lento porque está traduciendo a... Bueno, esto va a ser difícil, pero lo intentaré. Bien, veamos. Ya lo sé, pero... Sí. Como decía, lo que yo quiero hacer es una pequeña reflexión, por otra parte creo que bastante corriente y no demasiado original, pero quizás interesante, para orientar el debate sobre el significado de lo que se nos ha propuesto para la mesa, que es el abandono de la religión. Bueno, como entrada y como declaración un tanto de principios, a modo de premisa, así he de decir que yo considero, o soy de los que consideran que efectivamente es algo bastante demostrado y probado históricamente que el abandono de la religión, es decir, el debilitamiento de la importancia de las creencias religiosas, sean las que sean, ha ido acompañado o ha ido acompañando históricamente pues al progreso, en fin, no solamente cultural, en un terreno general, sino sobre todo social y político. ¿Por qué? Sobre todo porque el abandono de la religión se ha solido de un modo innegable ir acompañado de un reforzamiento de los proyectos de moral personal. Un proyecto de moral personal, para situarnos en qué me estoy refiriendo, significa básicamente reivindicar la autonomía personal ética como una manera de entender la vida a través de las leyes que uno se da a sí mismo. En fin, por supuesto, no nos vamos a meter ahora en un curso de ética, pero los que habéis estudiado cualquier cosita de filosofía, esto sonará a lo que ha sido el proyecto ilustrado. No solamente el ilustrado europeo, hay otros muy parecidos en otras épocas del pensamiento, en la época clásica también, pero es evidente que hay una ruptura entre lo que son las morales de base religiosa, que tienen una sanción religiosa, en función de la cual las personas obedecemos leyes o obedecemos normas o hacemos cosas por un sistema de recompensas y de sanciones que tienen un origen en una autoridad trascendental, divina. Eso es un tipo de moralidad, es un tipo de ética, dentro de las cuales, por supuesto, hay muchísimas variedades. Y las éticas o los proyectos personales que tienen mucho más que ver con la capacidad de uno mismo para darse normas a sí mismo, lo cual no significa, bueno, ahora voy a explicar esto un poquito más por si acaso, para que no haya malentendidos, lo cual no significa normas arbitrarias, normas, digamos, caprichosas, de que yo decido que hago tal cosa. Bien, para empezar hay que decir que cuando digo que hay una gran diferencia entre las éticas y las morales religiosas y las que no lo son, también dentro de estas hay enormes diferencias, no es lo mismo en absoluto lo que era la visión, vamos a decir, del mundo clásico griego y romano, ¿no? De cuál era el papel de los dioses y de las reglas religiosas en la vida de las personas, que de las religiones monoteístas, las religiones reveladas. De hecho, como seguramente muchos ya sabéis, en muchas de estas religiones antiguas, una de las cosas más interesantes para nosotros, justamente para entender lo que quiero decir, en qué sentido ha habido un progreso, es que la sanción o el castigo era colectivo. Es decir, no tanto a las personas pecadoras, sino a los pueblos pecadores. Un ejemplo importantísimo de esto es la típica moral política que existía en el mundo judío, en el mundo de Israel antiguo, ¿no? Es decir, Yahvé salva al pueblo de Israel, no salva a los israelitas uno por uno. La primera religión judía, cuando uno moría, iba a parar a la Gehenna, que era una especie de limbo, donde no había especiales recompensas ni pasaba nada, no tenía nada que ver con el cielo cristiano islámico. Era el pueblo de Israel colectivamente en que se salvaba o se condenaba. Esta era esta idea, evidentemente dependiente de que se siguieran o no las normas religiosas que Yahvé, en fin, el yavismo, pues había establecido.
Las religiones reveladas también, pues como también todos sabemos o deberíamos saber, porque en fin, os advierto, sobre todo a la gente más joven, que se está perdiendo, yo creo que esto es grave, es decir, no es que se esté abandonando la religión, se está perdiendo la cultura religiosa. Y francamente, ignorar qué ha significado la religión en nuestras sociedades y en nuestras visiones del mundo, pues es algo que justamente a veces se traduce en la vuelta a las religiones. Pero en fin, ya hablaremos de eso. Bien, como decía, hay, por lo tanto, una gran diferencia en ese sentido entre aquellas sociedades constituidas en base a la idea de que las personas solo obedecen por miedo a la sanción religiosa y solo siguen leyes justas y persiguen valores como la justicia en función de que algún tipo de dios, o varios, o colegios de dioses, da igual, en fin, van a intervenir sancionando y condenando a la gente. Voy a poner un ejemplo muy reciente, que además es casi humorístico, por no decir mamarrachesco, ¿no? Y es que con ocasión del último terremoto que ha habido en China, pues Madonna, la cantante esta americana, salió diciendo que esto era un justo castigo a los chinos. No lo dijo lo de justo, pero dijo, era un castigo a China por el mal karma acumulado por el gobierno de China. El gobierno de China se ha agarrado, como es natural, un cabreo enorme con Madonna, pero fijaros, la idea, bueno, esto del mal karma es una idea del budismo, básicamente, de que las malas acciones lo que hacen es transformarse en un mal karma que se transforma luego en algún tipo de castigo, en fin, de desgracia colectiva. Bueno, pues esto lo ha dicho recientemente una persona que pertenece a la cultura occidental, muy representativa de lo que es nuestro mundo cultural, y es un ejemplo de lo que luego voy a hablar un poquito más, que es, lo que me parece muy interesante, las grandes dificultades que hay, incluso en una cultura tan secularizada como la nuestra, para abandonar la religión. No las religiones en sentido general, sino visiones religiosas. Es decir, hay mucha gente hoy en día, aunque nos parezca mentira, que ante un desastre puramente natural consideran que algo tiene que haber de trascendental, algo tiene que haber de castigo para que esto ocurra así. E incluso corriendo un poco, pero creo que tiene su interés. Por ejemplo, mucha gente que en nuestra sociedad se considera muy laica, muy descreída, incluso prácticamente atea o agnóstica, pues han desarrollado una creencia en una especie de religión de sustitución que es el ecofundamentalismo, la religión ecológica. Y ya sabéis que el calentamiento global, que está a punto de llegar y freírnos a todos como salchichas, pues es en gran parte un castigo a nuestros pecados consumistas, ¿no? En fin, algo que está muy por demostrar, pero que ha corrido y se ha establecido como una verdad revelada, como pasa siempre con las verdades religiosas, a una velocidad pasmosa. Bueno, la gran diferencia respecto a esto, y aquí es donde aparecería el progreso que significa ese abandono de la visión religiosa, es justamente que las morales autónomas lo que nos hacen es a las personas responsables de lo que hacemos. Responsable significa sencillamente que actuamos de una manera o de otra, no en función de una sanción religiosa, de un premio o de un castigo, sino en función de que si nuestro proyecto de vida se cumple o no. Es decir, de si la vida es satisfactoria en los términos en la que lo hemos planteado. Si uno considera que la vida es interesante y digna de ser vivida pues como un proyecto libre, bueno, pues la sanción es que tu vida sea efectivamente libre. No tiene nada que ver con el hecho de si crees que después vas o no a recibir un premio o un castigo. Hubo un debate magnífico, por cierto, en el siglo XIX, europeo, con una famosa frase de Dostoyevsky, que era de que si ha muerto Dios, pues ya todo es posible, ¿no? Es decir, la muerte de Dios equivaldría a la anarquía, al crimen, porque la gente, ante la ausencia de este castigo, pues en fin, esto iba a ser algo terrorífico. La respuesta que muchos le dieron a este pensamiento pesimista era todo lo contrario. Justamente porque ha muerto Dios, no todo es posible. Tener en cuenta que, claro, uno de los aspectos más curiosos de las religiones monoteístas es que los pecadores pueden sufrir terribles castigos por sus pecados, pero también se les puede perdonar todo. Esto es tan así que en el primer cristianismo mucha gente esperaba a bautizarse cuando calculaba que la vida se le iba acortando, porque hasta entonces así tenía permiso, digamos, de hecho de pernada para pecar como unos locos, y ya al final pues no se bautizaba y se le limpiaban todos sus pecados. Se calculaba mal, en fin, era una inversión arriesgada, pero esto lo cuenta el propio Agustín de Hipona en sus memorias, ¿no? En su biografía. Entonces, esta es una de las cosas que precisamente, además, algunos pensadores paganos del último paganismo reprochaban a los cristianos. Es que esta gente se cree que todo está permitido. Se creen que todo está permitido porque su Dios les va a perdonar todo siempre y cuando se bauticen o hagan una confesión o un sacramento, un sacramento penitencial. Curiosamente, sin embargo, el cristianismo al final en Europa lo que sostiene es una visión pesimista en sentido contrario. Los ateos son todos libertinos, o la gente relajada religiosamente pues es gente, en fin, como sabéis, inclinada a todo tipo de maldades, etc. La verdad es que, si somos rigurosos, es al revés.
Es decir, en realidad son las personas que están convencidas de que solo tienen una vida y nada más que una, y es esta, las que más se esfuerzan en vivirla lo mejor posible. Las razones por las que lo hagan y cómo lo hagan son distintas, mientras que el ejemplo de los creyentes que creen que su Dios les va a perdonar cualquier desmán que cometen, pues por ejemplo está en la raíz de aspectos de fanatismo religioso pues absolutamente brutales, ¿no? Hay una famosa anécdota de las cruzadas, digo para que no siempre echemos la culpa a todos los musulmanes, ¿no? Que ahora cuando la gente dice fanatismo se imagina siempre a alguien de Al-Qaeda, ¿no? Pero esto es bastante arbitrario. En el siglo XII hubo en Francia una famosísima cruzada contra una herejía, los albigenses, ahora muy de moda los cátaros, ¿no? Que aparecen en todas estas novelas de éxito. Y entonces, cuando por fin derrotaron al último grupo, le preguntaron al obispo que dirigía la cruzada qué había que hacer para separar a los inocentes de los culpables. Y el obispo, muy práctico, dijo: matadlos a todos, Dios sabrá separarlos. Es decir, esto es justamente... Claro, esta es la visión de que, bueno, yo puedo ser injusto, incluso puedo ser un criminal, no pasa nada si lo hago en nombre de una autoridad religiosa que será la que luego restituya la justicia, porque la justicia no es de este mundo, la justicia es del otro, etc. Bien. Claro, cuando uno actúa personalmente con responsabilidad, pues igual no hace eso, no lo hace porque considera que está traicionando sus propios ideales de justicia. Ya sabemos que, en fin, que esto es complicado, pero esto es un hecho innegable. Bueno, la verdad es que, por otra parte, el abandono de esta visión colectiva de la religión hay que decir que es muy difícil y muy complicado. De hecho, fijaros que en lo que sin duda es la sociedad o el mundo cultural, la cultura que no civilización, la cultura más evolucionada en términos de secularización, que quizás sea la occidental a día de hoy, aunque se podría discutir, pero bueno, vamos a suponer que es la nuestra, la occidental. Todavía existen estados como Gran Bretaña, que siendo una de las cunas de la democracia, sigue siendo un estado confesional, donde el jefe del Estado, la reina, o el rey en su caso, son cabezas de la Iglesia de Inglaterra, donde las monarquías constitucionales europeas, me parece que en todos los casos establecen que los reyes tienen que tener determinada creencia religiosa. En el caso de España es la católica, en el caso de Suecia, Noruega y Dinamarca creo que es la luterana. Y esto es una cuestión que se suele olvidar piadosamente, pero es realmente cierto que los estados laicos en un sentido riguroso, es decir, donde se separa rigurosamente la religión de lo político, no son ni mucho menos lo corriente. De hecho, el primer estado laico del mundo, históricamente, fueron los Estados Unidos. Es el primero que en su Constitución dice claramente que el Estado es neutral en materia religiosa y que el Estado no tiene que implicarse para nada las creencias de sus ciudadanos, y además que los ciudadanos tienen que tener el cuidado de no mezclar, de no involucrar sus creencias religiosas con las leyes del Estado. Sin embargo, ya sabéis que a día de hoy, pues en Estados Unidos es verdaderamente pesado, ¿no?, el peso de las diferentes iglesias. En las últimas primarias bastaba con ver que uno de los mayores problemas que tenía Obama, y veremos cómo queda todo esto, era las famosas intervenciones de su predicador favorito, que por cierto era un talibán de cuidado. Es decir, si aquí tenemos un obispo así, presentamos todos firmas de quejas en algún sitio. Bueno, pues aquel señor era el predicador de referencia de Obama, y además era un señor, en fin, considerado progresista y liberal, y sin embargo consideraba que Estados Unidos se merecía muchos castigos divinos por su historia de pecados, ¿no? En fin, todavía tiene mucho peso eso, y no digamos nada el apoyo de los evangélicos, o los que llaman los neoevangélicos, al presidente Bush y a su universo político. Por lo tanto, no cantemos victoria, o sea, no consideremos tan fácilmente que todos los problemas que puede crear la interferencia religiosa en la vida política están resueltos, en absoluto. Yo me imagino, aunque esto es una cuestión puramente teórica, pero en fin, tiene su interés, ¿no?, que el problema radica en que en la propia idea de Estado, o sea, lo que es un Estado, una comunidad política constituida, está muy unida desde la antigüedad más remota a la idea de religión. Tener en cuenta que las propias ciudades griegas, las polis, que siempre ponemos como ejemplo de una comunidad culturalmente admirable, la religión era algo que estaba absolutamente mezclado con la vida política. Es decir, en una ciudad como Atenas la vida religiosa era importantísima. Los festivales del Estado eran festivales religiosos, y las autoridades del Estado, los magistrados, eran a la vez, en todos los casos, pues gente muy implicada en los ritos religiosos del Estado. En el caso de Roma, ni digamos. Roma inauguró una costumbre que todavía no nos hemos quitado de encima, que es esta de que el Estado tenga una religión confesional. Es decir, el Imperio Romano decide en determinado momento, con Constantino, que el cristianismo es la religión del Estado, y no hay más que hablar. Todo el mundo se hace cristiano. Algunos no, hay una cierta tolerancia durante un periodo de tiempo no muy largo, pero está claro que el imperio como tal es cristiano.
Y así todo lo demás. El caso del Islam es paradigmático. En el Islam, sencillamente, no hay ninguna diferencia entre la comunidad política y la comunidad religiosa. Como hay gente mucho más, evidentemente, conocedora de esto que yo, pues no me voy a profundizar más. Pero lo que quiero decir es que la cosa es compleja, es difícil. Para muchas personas que incluso se consideran no creyentes o escépticas, es complicado separar qué es el mundo de las creencias religiosas del mundo de las instituciones políticas y de la moral, por supuesto, de esos tres polos que son distintos, y por eso estamos todavía a día de hoy pues, en una situación de cierta complicación. Voy a poner un ejemplo muy reciente. Hace poco se presentó en el Congreso de los Diputados pues, dos propuestas distintas para mejorar la laicización del Estado en España. La Constitución española dice que España es un Estado aconfesional, pero no laico. Las diferencias a veces pues, son un poco complicadas porque nadie sabe trazarlas con claridad, pero hay un principio que parece que es de sentido común. En un Estado laico no debería haber, por ejemplo, ceremonias religiosas de Estado. En un Estado laico no debería haber símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros, que es una cosa que ocurre en España. E incluso con cosas tan rocambolescas y barrocas como decir que puedes prometer o jurar. En castellano, prometer y jurar son sinónimos. Resulta que si juras eres religioso y si prometes, pues eres, en fin, una persona sospechosa desde el punto de vista religioso, ¿no? Es algo verdaderamente extraño. Bueno, pues todavía, a día de hoy, es muy difícil el que este debate se aborde sin provocar todo tipo de ataques, en fin, de nervios, de ansiedad y de extrañísimas preocupaciones en un país que concretamente es el nuestro, España, donde la Iglesia, la verdad es que tiene mucho menos peso que en países comparables como, por ejemplo, Italia. En Italia la Iglesia tiene un poder todavía de influencia en la opinión pública muy superior al de España. O eso es nada menos algo en lo que coincide casi todos los observadores. Bien, lo que sí iba a poner como ejemplo, una de las propuestas de Izquierda Unida era eliminar los signos religiosos de la toma de posesión de los ministros, y otra era, me parece que del BNG, de los nacionalistas gallegos, era pues algo parecido en ese sentido. Yo también pertenezco a un partido político, aunque no lo ha dicho Teresa, pues para no revelar todas, en fin, nuestras perversas ocupaciones, que es Unión Progreso y Democracia. Nuestra diputada Rosa Díez votó a favor de las dos cosas y, bueno, el PSOE, que es un campeón, según ellos, del laicismo, votaron en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía, pese al debilitamiento de la influencia de la Iglesia y pese a los progresos prácticamente inimaginables que ha habido en materia de derechos civiles condenados por la Iglesia, por ejemplo, la igualdad de derechos de los homosexuales, pues todavía hoy en día en España laico es una palabra perversa y tienes que explicarla y decir que no significa que quieras quemar iglesias, en absoluto. Que no, que lo que pretendes hacer es dar una igualdad de juego a todas las personas, pero en el ámbito de lo privado, y que el Estado tiene que ser neutral en materias de religiosidad. En fin, ¿por qué ocurre todo esto? Pues es algo que sin duda sería interesante de reflexionar y esta mesa puede servir para ello. Yo creo que una de las cosas que dificultan este progreso, digamos, de la laicización, cuando digo que dificultan el progreso de la laicización, supongo que se entiende que es porque considero que eso es muy deseable y que es un bien político interesante para todos nosotros. Es porque el famoso abandono de la religión, en el caso de la cultura occidental, muchas veces se ha producido mediante un curioso giro, que es la sustitución de las religiones tradicionales por religiones políticas de sustitución. ¿Me explico? Es decir, cambiar de iglesia. Es decir, frente a lo que podría ser, vamos a decir, el proyecto ilustrado o el proyecto, en fin, laico, que es anterior al ilustrado, de que, bueno, sencillamente considerar que las creencias religiosas son, en el mejor de los casos, una creencia privada, lo que se abrió paso fue la idea de que la Iglesia era un instrumento de dominación, las iglesias, al servicio de los poderes locales de cada caso, y que lo que había que hacer era iglesias alternativas. Tenemos varios ejemplos de religiones de sustitución, o de, como se suelen llamar, de religiones políticas. Una de ellas, muy poderosa y vigente, es el nacionalismo. Luego haré un resumen. Bien. Los nacionalismos en España, y no solamente aquí, sino en otros países europeos, están en un constante auge desde el siglo XIX y en gran parte su éxito se debe a que son religiones de sustitución. Es decir, la creencia en la patria, en la lengua, en fin, en estas cosas que en España no hace falta demasiado dar ejemplos porque están constantes en nuestra vida política.
tienen una pujanza como la que tienen, no solo, como a veces se dice, por razones económicas. Suele haber una explicación barata de que el nacionalismo es eso, ya se sabe, los intereses privados en Cataluña y en el País Vasco sobre todo, pues de la burguesía y esas cosas un poco paleomarxistas. La verdad es que el nacionalismo tiene un enorme enganche como religión de sustitución. Si queréis un ejemplo en este sentido muy interesante y por otra parte muy grave, es el propio ejemplo de ETA. ETA no solamente nace en círculos de jóvenes nacionalistas católicos o católicos nacionalistas, sino que sencillamente son nacionalistas que cambian el catolicismo por una religión patriótica que les exige igual que la religión anterior, el martirio, que les absuelve de la responsabilidad por sus actos, puesto que la patria les va a perdonar los crímenes que cometan, es decir, los asesinatos, los atentados, las persecuciones de los demás, las agresiones y las tropelías. Y claro, luego hay un momento en que un grupo como ETA o el propio nacionalismo en general deja de ser católico. De hecho, ya no lo es en absoluto. No les interesa gran cosa lo que la Iglesia diga de ellos. Eso no es la cuestión. La cuestión es que es la propia creencia nacionalista la que ha venido a sustituir a las creencias religiosas y es el propio partido nacionalista el que ha venido a sustituir a la Iglesia. Exactamente lo mismo ocurrió a la izquierda. O sea, aquí muy poca gente está, digamos, a salvo de pecado, valga aquí la ironía laica, y puede tirar muchas piedras. La mayor parte de las organizaciones de izquierda, sobre todo dentro del mundo marxista, han actuado exactamente igual. A veces hasta efectos grotescos. Yo recuerdo uno muy ejemplar de hace poco, un libro que ha salido recientemente sobre la Revolución Cultural China, de un fotógrafo que se jugó la vida en China sacando fotografías prohibidas que luego conseguía enviar mediante unos contactos a Estados Unidos. Hace unos años se publicó ahí un libro que también hace poco ha sido traducido en España y entonces una imagen impresionante era cómo estaba decorada la habitación de una pareja joven que se acababa de casar en una comuna de China en plena revolución cultural. Entonces, donde normalmente pues habría habido símbolos religiosos, había fotos de Mao y citas del libro rojo de Mao, donde podía haber puesto Ave María Purísima, pues ponía que el imperialismo es un tigre de papel, para entendernos, este tipo de cosas, ¿no? Lo increíble es que en una sesión de autocrítica de estas que hacían entonces, esta joven pareja fue acusada y condenada por hacer el amor delante del presidente Mao, lo cual era una actitud blasfema. Pero todo esto explicado en términos supuestamente materialistas dialécticos. Es decir, en realidad lo que había habido era una transposición de las creencias y prácticas religiosas, y eso que China, por cierto, es una de las sociedades más ateas, entre comillas, de las que ha habido y más relajadas religiosamente de las que ha habido en la Tierra, creo. Bueno, pues eso era una iglesia de sustitución, está clarísimo. Exactamente igual que los que aquí tengan edad suficiente para haber militado en un partido comunista, de sus muchas variedades, sabrán de qué estoy hablando. Es decir, había, aunque eso ya casi haya desaparecido, pues una visión del partido como algo que dice la verdad, que tiene dogmas que son absolutamente incontestables, cuyos dirigentes actúan como sacerdotes de esa religión política y la salvación personal y colectiva del país viene dada pues, por el éxito de la política del partido, ¿no? Es decir, en ese sentido lo que quiero decir es que incluso en la sociedad occidental nuestra el abandono de la religión, visto como un proceso, ha pasado por extrañas etapas. Una etapa muy importante ha sido transformar las iglesias trascendentales en iglesias políticas, no menos trascendentalistas, aunque quisieran salvar a la sociedad y no concretamente dar la inmortalidad a sus creyentes. Bueno, fijaros incluso, hay un momento crítico en Europa muy interesante, que es durante una de las peores guerras que hubo en Europa, que son las guerras de religión, que se extienden desde la reforma de Lutero hasta prácticamente el año 1600, unas guerras terriblemente sangrientas, duraron pues 30 o más años, enfrentaron a todos los estados de Europa, y básicamente eran guerras de católicos contra herejes. Bueno, pues en fin, las guerras de religión se acabaron solucionando con un compromiso, que como no se acababan nunca, es decir, eran unas guerras donde se llegaba a una especie de equilibrio constante, se acabaron con un acuerdo que era el de instaurar un principio que en latín era el cuius regius, eius religio, es decir, la religión del príncipe, del Estado, por lo tanto, del rey, es obligatoriamente la religión de sus súbditos. Es decir, por lo tanto, si tú resulta que por haceres de la historia has caído en un principado alemán luterano, pues tienes que ser luterano. Si estás en Holanda y son calvinistas, por calvinista. Si estás en España, pues por supuesto que católico. Es decir, se abortó por completo un movimiento que había comenzado con la Reforma protestante de libertad de elección de religión. Como la lengua, más o menos aquí ahora, o sea, para que nos hagamos una idea. Es decir, por lo tanto, el verdadero problema
que plantea desde una perspectiva sociopolítica y ética el abandono de la religión es que solo se puede progresar cuando se entiende como un abandono personal, es decir, como una decisión propiamente de uno, en un marco político que te garantice la libertad de elección. Por eso, precisamente, el progreso de la laicización, el progreso del laicismo, es inseparable del progreso de la democracia. Es decir, cuanto más laica es una sociedad, casi tenemos más garantías de que es más democrática. Y viceversa, cuanto menos laica, más problemas va a haber para la libertad de elección. Supongo que esto no hace falta ni extenderse demasiado. Si no hay libertad de elección, hablar de libertad es una pura, un puro eufemismo, algo que no tiene el menor sentido ni la menor realidad. Bien, fijaros que incluso antes citaba que hay estados como Gran Bretaña que todavía siguen siendo estados confesionales, más confesionales todavía que el nuestro, en este sentido, y de hecho hasta la época de los años 30, en la propia Gran Bretaña, siendo un estado democrático irreprochable en muchos aspectos, pues por ejemplo los católicos tenían restricciones políticas y parte de eso se mantuvo en parte en el Ulster. Gran parte del lío del Ulster ha venido dado porque en el Ulster, aparte de la división entre nacionalistas irlandeses y unionistas pro-británicos, eso se identificaba con dos comunidades religiosas, ya sabéis, los famosos protestantes y católicos. No tenía nada que ver con la piedad o la creencia de los supuestos miembros de estas comunidades, sino sencillamente con que era inseparable para ellos el hecho de que ser católico era ser nacionalista irlandés y ser protestante obligaba a ser unionista pro-británico. Y eso, a su vez, es una herencia de las leyes discriminatorias que datan, a su vez, de las guerras de religión y todo este follón que os comentaba. Bueno, por lo tanto, cambiar de iglesia, para entendernos, no es abandonar la religión. Es decir, dejar de ser católico fundamentalista o incluso católico liberal. De hecho, hay muchos católicos liberales que son infinitamente más laicos que muchos nacionalistas o que muchos militantes de los pocos que quedan de la izquierda radical o, en fin, de otras tendencias o fascistas o lo que sea. Lo que importa es la idea de que cambiar de religión es básicamente asumir una ética autónoma, una ética personal que está fundada en la idea de que las leyes son leyes que obedecemos porque coinciden con un proyecto de vida que nos parece el adecuado, el mejor para nuestra condición de humanos. Y todo lo que sea sustituir la Iglesia católica por la Iglesia comunista o la Iglesia nacionalista o la que sea, o el Islam o cualquier otra creencia, pues nos deja exactamente en donde estábamos o incluso puede empeorar las cosas. Ya sabéis, como suele decirse, es verdad que no hay nada peor que un converso. Suele ser las personas que mejor encarnan el fanatismo, ¿no? Es conocido el hecho, que no es nada casual, de que el primer gran inquisidor de España, Torquemada, era un judío convertido. Y por lo tanto se dedicó con entusiasmo a perseguir a los que no se habían acabado de convertir o a los que se habían convertido dudosamente. Por lo tanto, y con eso yo acabo, para no alargarnos demasiado, creo que es mejor, luego podemos hablar del asunto. Lo que estaba diciendo era eso. Por una parte tenemos un hecho que me parece difícil de objetar o de negar, que es que el progreso de la laicización, en el sentido de progreso del menor peso de la religión en lo político, en lo colectivo, es absolutamente imprescindible para el desarrollo de la democracia. ¿Por qué? Porque es lo único que nos garantiza verdadera libertad de elección. Y viceversa. Sin embargo, si un Estado sigue teniendo fundamentos religiosos muy fuertes, la laicización o la laicidad va a tener graves problemas para progresar. Eso, por supuesto, una vez que acabamos de entender qué significa laico. No tiene, por cierto, nada que ver con el ateísmo ni cosas así, aunque a veces se tiende a identificarlo. No lo he dicho, pero lo digo ahora. También hay un ateísmo religioso, esto es curioso. Es decir, hay gente que hace del ateísmo una creencia y ha habido regímenes políticos que han convertido el ateísmo en religión de Estado, que fue el caso en sus momentos de la propia Unión Soviética, en la época de Lenin, sobre todo. Luego esto con Stalin cambió algo, aunque no gran cosa. Es decir, la idea de que el ateísmo es religión de Estado porque es el partido, porque es la iglesia política la que ha desplazado absolutamente a las iglesias religiosas. Y hablo de otra cosa, y hablo de laicidad, hablo de neutralidad rigurosa del Estado y de todo lo que es público en materia de creencias espirituales, religiosas o ateas, por supuesto. Y a su vez también un desarrollo riguroso de lo que son las garantías laicas, es decir, las garantías laicas me parece que son en gran parte de tipo negativo, es decir, garantías de no interferencia de las iglesias, de las organizaciones religiosas en lo que es la vida política. Esto siempre trae conflictos, yo lo he discutido muchas veces, por supuesto, pues con gente de irreprochables creencias democráticas, pero que a la vez siguen siendo cristianos, por ejemplo, y te dicen que, claro, que ellos como cristianos no pueden renunciar a una influencia de la Iglesia en lo que es la vida política. Y dice, bueno, ya, pero solo puede ser de una manera democráticamente, que es a través